Hola Iglesia, buenos días. Como siempre les digo, es un placer poder compartir por ustedes a través de estos medios. Deseo de verdad que estén bien en sus casas, con sus familias en esta época difícil. Hoy, como siempre, quiero compartir una reflexión partiendo de la palabra de Dios. Y el Señor me ha inquietado con algunos temas y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Y el Señor me ha inquietado bastante en estos días eh, con nuestra labor como cristianos en medio de esta situación tan difícil. Y no me voy a apartar, como siempre digo, de que sé que muchos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles, unos mucho más que otros. Y como siempre hemos hablado, hemos escuchado las predicas del pastor, los devocionales, creemos y confiamos plenamente en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero también he estado bastante inquieto porque no sé, Iglesia, y lo digo por mí, no sé si estoy haciendo todo lo que yo debería estar haciendo. No sé si estoy eh, compartiendo a las demás personas de Jesucristo como lo debiera estar haciendo. Quizás no sea lo esté haciendo de la mejor manera. Y me cuestiona mucho porque en estos días que hemos tenido que estar ya casi, no sé, 3 meses, muchas semanas, muchos días juntos, sé que, como siempre lo digo y no es un cliché, pero sé que hay situaciones, que hay matrimonios, por ejemplo, que están pasando momentos difíciles, quizás, no sé, porque nos hemos alejado de Dios, porque quizás al no tener, entre comillas, una rutina de ir a la iglesia, tener contactos con otros, quizás algunos se han alejado de estar buscando a Dios en oración, leyendo su palabra. Eh, Sé que la provisión ha sido escasa para otras personas, entonces creo que también muchos nos hemos volcado a tratar de traer la provisión para nuestros hogares, lo cual no está mal, pero a veces estamos quitando el lugar que le corresponde a Dios. Veo con tristeza como gente se va de este mundo sin haber conocido a Cristo y veo con mucha tristeza que mucha gente parte de este mundo antes de tiempo, a edades muy tempranas. Sé que esto pasando factura. Escucho casos de gente que por el encierro se deprime y toma pésimas decisiones, de niños, lo cual es absolutamente doloroso, ancianos, de todo. Y realmente eso me inquieta porque creo, Iglesia, que quizás pudiéramos hacer más, Iglesia. Creo que pudiéramos tener un impacto mayor, porque la labor de compartirle de otros a Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestra vida, no es una labor exclusivamente del pastor, es una labor que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Por eso estas palabras del Señor a través bueno, palabra a través de Mateo me inquietan, porque tenemos que ser, y lo que el Señor nos dice es que tenemos que ser esa luz del mundo, tenemos que ser esa sal, tenemos que ser, o sea, nosotros vivimos en medio de un mundo caído, como lo hemos hablado muchas veces, vivimos en medio de un mundo que en su mayoría no quiere reconocer a Dios y que se enfrenta a las situaciones que todos tenemos que vivir de manera diferente. Y por ahí nosotros creo que pudiéramos haber, no estando asumiendo estos retos de la manera que nos corresponde. Por eso, por eso me inquieta tanto, Iglesia, si nosotros realmente estamos mostrándole al mundo que somos diferentes, que a pesar de tener los problemas como los tienen todas las personas, a pesar de sufrir enfermedad, a pesar
de sufrir escasez en muchas ocasiones, a pesar de que también en nuestras familias a veces es difícil porque somos seres humanos con pensamientos diferentes y tenemos que buscar la manera de encontrar una respuesta, una solución a las situaciones que se nos presentan cada día. Pero por ahí pienso que a veces lo resolvemos como lo resuelve el mundo. Por ahí pienso que no estamos haciendo las cosas, iglesia, como debiera ser. Y el Señor me inquieta bastante en ese sentido. En si nosotros realmente estamos, primero que todo, en nuestras vidas, en nuestro hogar, al interior de nuestra casa, viviendo un cristianismo, no sé cómo decirlo, pero un cristianismo correcto. Veo con tristeza y escucho testimonios de personas que parece que son unas en la iglesia cuando nos podemos unir o reunir físicamente y en sus casas y en sus trabajos son completamente diferentes y es como si tuviéramos una doble vida y uno no puede separar porque solo tenemos una vida, perdón. Entonces me inquieta cuando veo que por ahí algunos de nosotros vivimos de una manera y hablamos de una manera y decimos cosas de una manera y parecemos muy evangélicos y muy entregados a Dios, pero por ahí nuestra vida, nuestras decisiones de día a día, no somos tan así. Y por ahí las angustias, los afanes del mundo, la, no sé, la angustia quizás también de que la provisión escasee, que se vaya. A algunos los ha hecho tomar decisiones que no son correctas, que no son, por decirlo de verdad, transparentemente, que no son honestas. Y nos acomodamos a cómo vive el mundo. Y en cambio de mostrarle al mundo cómo vivimos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo ve que nos terminamos convirtiendo a ellos, viviendo como ellos viven, con la explicación de, no sé, o con la justificación para nosotros que la situación está muy difícil y que si Dios no hace, nosotros tenemos que hacer, lo cual no es cierto, pero ese es un punto que creo que todos debemos evaluar en nuestro actuar, en nuestras decisiones diarias, si realmente nosotros tenemos un compromiso tan fuerte con ese Dios que decimos adorar, que decimos en quien decidimos un día entregar nuestras vidas, si realmente nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo por ese Dios que nosotros decimos seguir, que decimos amar y que decimos haber recibido. Y creo que eso es una evaluación que cada uno de nosotros debe hacerse cada día. Por otro lado, como les decía, quizás con esas acciones nosotros no estamos mostrando a Cristo y en cambio de compartir de Cristo y en cambio de compartir, y no necesariamente con la Biblia, sino con nuestras acciones, cómo vivimos cuando tenemos problemas en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, cómo los resolvemos, iglesia, porque todos pasamos por eso. Como cuánto tiempo estamos sacando nosotros para orar, para hablar en familia, para tomarnos un momento y compartir. Hay veces que a uno le pasa que estamos unidos en familia y entre comillas unidos y cada uno tiene un celular y es como si estamos físicamente juntos, pero realmente emocionalmente estamos cada uno lejos de la otra persona con los que pasamos literalmente hoy 24 horas al día durante muchos días, durante muchas semanas y meses seguidos. Y eso nos tiene que confrontar con realmente qué es lo que nosotros nos anima a seguir adelante, iglesia. Entonces a veces veo que nos volvemos al mundo en sus comportamientos. Y me inquieta, ¿verdad?, este tema porque no sé, iglesia, y esa es una pregunta que les quiero dejar a cada uno de ustedes, si estamos haciendo lo que debemos hacer. Si cuando vemos que tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Pero cuando tenemos un problema o tenemos una situación, por no llamarlo de manera negativa, en nuestro trabajo, con los vecinos o en la comunidad donde estamos estos días, ¿cómo la resolvemos? Si nosotros le estamos mostrando a las personas que están sufriendo porque están deprimidas, porque no tienen trabajo, porque tienen escasez, nosotros cómo les estamos a ellos compartiendo de Dios, estamos aprovechando esos momentos, esas oportunidades que el Señor nos da para mostrarles a ellos que Cristo es verdadero, que el Señor tiene control de nuestras vidas y que si nosotros realmente le entregamos o si ellos le entregan realmente su vida a Cristo van a tener una mejor manera de vivir. Mira, estos días compartía con alguien de la iglesia y le decía yo con tantos errores que todavía sigo cometiendo en mi vida, alguna vez tomé la decisión de seguir a Cristo y seguro cometo muchos errores y mi familia se podrá
les podrá dar testimonio a ustedes de cuántos errores cometo, pero yo les digo, genuinamente he tratado de seguir a Dios, genuinamente he tratado de hacer las cosas y sé que todavía me falta mucho. Por eso estoy tan inquieto en si nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer, si en cada conversación que tenemos con una persona que no conoce a Cristo y que está de verdad, iglesia, en angustia, en escasez, en dolor, en enfermedad, nosotros qué le estamos diciendo a ellos, cómo les estamos compartiendo, si estamos llevando y si estamos siendo sal y si estamos siendo luz en la vida de esas personas, porque el Señor hace lo que tiene que hacer y el Señor decide a quienes va a salvar, como lo dice la palabra y como lo hemos repetido muchas veces. Pero quizás el Señor te esté utilizando a ti o me esté utilizando a mí para que lo conozcan. Y a veces quizás no somos el instrumento que Dios quisiera. Y ese es mi llamado a iglesia. ¿Somos realmente el instrumento que Dios quiere que seamos? ¿Cómo le mostramos a otras personas con nuestra actitud? ¿Cómo aprovechamos cada situación que tenemos para compartirles a otros de Cristo, iglesia? Y es doloroso, iglesia, es doloroso. Y no se imaginan lo confrontado que estoy cuando uno ve que hay gente que se está suicidando, hay gente que está perdiendo la fe, hay gente que se está desviando, hay gente que estaba en la iglesia y que uno creía que estaban bien y por ahí como a veces estamos lejos y no hablamos tanto, no vuelves a saber de la vida de esa persona hasta que un día se fue de la iglesia. Y eso no es lo peor es que se vuelven al mundo y rechazan a la fe, rechazan a Cristo, rechazan lo que un día dijeron abrazar y creer. Y eso es doloroso, iglesia. Y, y veo tantas cosas que nos están pasando, iglesia, como iglesia, como humanidad. Y no sé si realmente estamos siendo sal y luz, iglesia. Y ese es el desafío que yo quiero que cada uno de nosotros tenga y cada uno de nosotros asuma. Es el desafío de compartir y de ser lo que el Señor quiere que seamos. Yo quiero volver a leer este versículo 16 porque dice, en el capítulo 5 de Mateo, dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, iglesia. Las buenas obras, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros podemos mostrar a las demás personas de una manera honesta, transparente, aún con nuestros errores, porque somos personas que tenemos muchos errores, iglesia. Pero el Señor dice que hagamos brillar esa luz, que hagamos brillar eso que el Señor nos ha dado, que hagamos brillar esa promesa que el Señor nos ha entregado a nosotros, ese regalo maravilloso que es la salvación, que la hagamos brillar para que ellos puedan ver a través de nuestras obras, de cómo nosotros nos comportamos, de cómo nosotros vivimos, de cómo nosotros actuamos y ellos puedan alabar al Padre que está en el cielo, iglesia. Es el desafío, iglesia. Estamos siendo sal y luz, iglesia, para este mundo que se está perdiendo. Lo digo con mucho dolor en el corazón cuando encuentro tantos testimonios de la gente de la iglesia y de gente de fuera de la iglesia que se va, que no conoce, que resuelve por ahí las dificultades de una manera que no es la que Dios quiere o como Dios quiere que la resolvamos, iglesia. Quiero finalizar este breve tiempo con Mateo, un versículo que lo hemos estudiado muchísimas veces, un par de versículos en Mateo 28, versículos 19 y en adelante dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y es un mandato que está ahí, que está en la palabra, porque el mandato, iglesia, de ir a predicar la palabra, ir a compartir la palabra, no solo fue a los 11 discípulos, es a todos nosotros, no solo es al pastor, no solo es a los líderes de la iglesia, es a cada uno de nosotros, porque nosotros es nuestro deber compartirle a la gente el amor de Cristo, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos transformó. Si nos acordáramos muchos de nosotros, cada día de dónde nos sacó el Señor, de lo que sería nuestra vida sin el Señor, seguramente estaremos más motivados por ahí para hacerlo, por agradecimiento, por amor, iglesia. Y el Señor nos dice eso, ustedes son los que tienen que ir a hacer, ustedes tienen que compartirle a las demás personas lo que yo les he enseñado, iglesia. Y eso es lo que creo que debemos hacer. Y no se trata de ir a las naciones, no se trata de ir al África, no sé, a donde el Señor nos muestre, pero muchas veces eso lo tenemos que hacer no con los que están tan lejos, sino con los que están cerca, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del colegio, con nuestros compañeros de la universidad,
con la gente que vive cerca de nosotros, con nuestra familia. Iglesia, y es nuestro deber, iglesia, mostrar a los demás el amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho en nosotros y presentárselo y orar por ellos y ya el Señor hará lo que tenga que hacer. Pero creo que nosotros, como lo dice la palabra en estos versículos de Mateo, nosotros tenemos una responsabilidad y una responsabilidad que creo que tenemos que hacerla en amor y en agradecimiento por lo que el Señor ya ha hecho con nosotros, iglesia. Que mi invitación es a que seamos sal y luz, a que seamos esos mensajeros, esos instrumentos, esas herramientas del Señor para que otras personas puedan conocer del amor de Cristo y puedan obtener lo que nosotros tuvimos, no por nosotros, porque nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente somos mensajeros. Pero el Señor utiliza a personas como tú o como yo para compartirle a los demás. Iglesia, y temo que quizás no le estamos haciendo de la manera correcta. Por eso este es, si lo quieren llamar, mi desafío, para que cada uno de nosotros de verdad esté atento, estemos en oración y estemos muy, muy despiertos cuando el Señor nos inquiete para compartir de su evangelio a las demás personas. Ya si la gente lo acepta o no lo acepta, es otra persona. El Señor lo conoce, el Señor sabe, es el Señor quien toca el corazón de cada uno. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y es compartir su evangelio, compartir de su amor, compartir de sus promesas, compartir de todo lo que dice la palabra y contar a la gente lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que el Señor tiene para todos los que creen en Él. Dios los bendiga y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.